bienvenidos, el gusto de saludarlos, de despedir a Melina y a Guillermo, con la buena onda de siempre que queda flotando aquí y uno lo siente, con este equipo tan querible de C5N. Nos ponemos en marcha, Luciana. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes para vos y muy buenas tardes para todos. Amenazaron a Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Eso es lo que le comentó a algunos allegados y terminó trascendiendo hace algunos minutos. Esto ocurrió durante la madrugada. Por lo que tengo entendido, el presidente no va a hacer la denuncia. Fueron unas amenazas telefónicas, donde esas amenazas tuvieron que ver con amenazas de muerte. Estoy buscando información para dar mayores precisiones. Un adelanto de un tema que no es el de apertura exactamente con Pablo Caplan. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. En minutos les vamos a estar contando la historia de un sicario peruano. Entre otras víctimas, mató a un policía en Perú, tenía orden de captura internacional, estaba en Buenos Aires. Una investigación de la Policía Federal Argentina llegó a este hombre que quedó detenido. En minuto le voy a contar la historia, que es realmente muy interesante. Si fuera posible dar una idea de a qué espantos ha caído la justicia en la Argentina, lo que el doctor Darío Villarruel viene a analizar con nosotros a raíz de una nota por él realizada, sería, me parece, un testimonio muy eficiente. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. Por primera vez ante las cámaras de la televisión habla Eduardo Freiner, camarista federal que está acusado en el Consejo de la Magistratura. Todos los detalles, la acusación, su defensa, qué piensa, las presiones, todo esto en un ratito, en una nota que es extensa y la vamos a ver en varias partes para que usted pueda entender cómo vive un juez federal la situación de que lo quieren echar. Micaela Agostini va a estar en contacto con nosotros en minutos también para contarnos qué ha ocurrido en el día siguiente al nuevo atentado que se produjo ayer en la ciudad de París. Y dentro de un ratito, Víctor Hugo, un video que se viralizó muy pero muy conmovedor, que tiene de protagonista nada más y nada menos que a la música. Va a ser muy enternecedor compartir con todos ustedes uno de los videos más vistos en el día de hoy. Vamos a presentar el tema Pablo García. Para quien les habla, a diferencia de ustedes que no lo conocen, es un tema ciertamente muy difícil. Conozco a Pablo García, se trata de un muchacho extraordinario, no solamente por un año de convivencia en el trabajo, sino también por todo lo que los antecedentes dentro de la emisora donde trabaja dicen, todos sus compañeros y todos quienes lo han tratado. A muchas personas le pueden ocurrir desgracias. A veces me conmueve la seguridad que tienen algunas personas de que a ellos nunca les va a ocurrir una desgracia de este calibre, sobre todo desde los medios de comunicación, donde suelen lanzarse duramente contra algunas personas en términos que siempre tienen que ver, por supuesto, con lo que llamamos el famoso rating. Pablo García, que se llama así, no se llama Pablo García Aliberti. Aliberti es el segundo apellido de su padre. Pero para poderlo ubicar mejor en la crítica y por haber nacido este tema en tiempos políticamente muy fuertes, muy duros, agregarle a Aliberti le ha permitido a los medios, a los que buscan rating y a los que buscaban una intencionalidad política, tratar este tema hasta generar aquello que llamamos una falta de defensa absoluta para la justicia frente a lo que es la justicia mediática. Independientemente del análisis que se va a hacer por parte de especialistas mucho más capaces que yo naturalmente, como nuestro Pablo Caplan, como el doctor Darío Villarruel y también el abogado de Pablo García que va a estar con nosotros. Más allá de esto, siento la necesidad espiritual de presentar el tema desde este lugar. Y ahora sí, uno de los habituales, muy buenos informes de nuestro programa sobre este tema, que es insoslayable y que a quien les habla particularmente le duele mucho tener que presentar. Condenar a Pablo Daniel García de las demás condiciones sobrantes en el exordio a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de 8 años. Atento a que ni la señora fiscal de juicio ni ninguno de los letrados patrocinantes de los particulares damnificados en autos han solicitado la detención ni la aplicación de medida restrictiva alguna, a pesar de las previsiones del artículo 371 del CPP, corresponde mantener la libertad de Pablo Daniel García hasta tanto adquiera firmeza la presente.
La realidad que, bueno, el tema de la absolución por el delito de homicidio simple, por aplicación de dolo eventual, era previsible que el tribunal lo absuelva por no haber elementos para considerar un dolo indirecto como es el eventual. Espero que quede en cana y pague lo que hizo. Que sea efectivo. Sí. ¿Se van tranquilos? Tranquilo no, porque para... ¿Esperabas que se fuera detenido hoy a Liberty? Sí, esperaba que vaya con la esposa y que tenga los huevos para decirme perdón por lo menos. Los 4 años consideramos que se hizo justicia en un 50%. Ahora, doctor, el tribunal... Por lo menos como es va a ir detenido. Doctor, ¿y por qué la diferencia, manifestamos nuevamente, entre el pedido de ustedes de 15 años y el que finalmente pedía la Fiscalía, que es el que se confirmó por el Tribunal de 4? Porque el tribunal da a entender como que no se pudo probar el homicidio por dolo eventual y apelaron a la calificación de la Fiscalía, incluso nosotros también pedimos por homicidio culposo. A la vez bronca y a la vez tengo esperanza a que podemos seguir insistiendo para que él pueda ir a la cárcel. No es que podés pedir la detención. No lo dijo muy claramente. Perfecto, pero no podés pedir la detención cuando no sabes cómo va a salir el veredicto. Si el veredicto te sale al absolutorio, el escrito que vos presentás pidiendo la detención, directamente haces un avioncito. Los antecedentes penales del imputado y máxime que se presentó al proceso en todo momento, normalmente a veces las sentencias, por su mayoría, son de cumplimiento en suspenso para este tipo de delitos de homicidio. Doctor, ¿por qué motivo no pidieron la detención? No, porque en ese momento no se pidió la detención, le contesto la pregunta, porque el imputado en todo momento se presentó a los actos procesales. Y ahora, en definitiva, esa última pregunta la va a definir una sala del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. En un fallo de 225 fojas, fue condenado a 4 años de prisión más 8 de inhabilitación para conducir. Se dio por probado, los jueces del Tribunal Oral Criminal 6 de San Isidro, que el 16 de febrero de 2013, Pablo Daniel García, su nombre completo, conduciendo su auto Peugeot 504, aproximadamente a la altura del kilómetro 52, que regresaba de un evento en Pilar, sube a la autopista Panamericana y sobre la autopista atropella a un ciclista, Reinaldo Rodas, vigilador privado, que estaba yendo en bicicleta a trabajar, que luego, con el cuerpo de Rodas dentro del auto, sigue conduciendo algo así como 17 kilómetros y se detiene en el peaje, ya en el partido bonaerense de Malvinas, Argentina. Dio por probado el tribunal que tenía alcohol en sangre, 4 veces, si mal no recuerdo lo que dice el fallo, la cantidad, el dosaje permitido para un particular para conducir. La querella había pedido otra calificación, que es homicidio simple con dolo eventual, cuya pena es de 8 a 25 años, no la aceptaron. La fiscal es la misma fiscal de instrucción, la doctora Domínguez, la que instruyó la causa, y el tribunal, sobre un máximo de 5, porque ese homicidio, hay abogados acá que lo van a contar, el homicidio culposo serían 5 años de prisión, le dio 1 año menos. Leyendo rápidamente el fallo, le dan 1 año menos del máximo porque ocurrió sobre la Panamericana y algo de responsabilidad está en quien transita en bicicleta sobre la Panamericana. El tema del alcohol, de manejar alcoholizado un auto, fue clave. Por eso le dieron una pena alta de 4 años de prisión, que es de cumplimiento efectivo. Bien, Pablo. Está con nosotros Darío Villarroel, que vino por el tema Freiler, pero lo vamos a aprovechar también en esta instancia, y el doctor Adrián Albor. ¿Está bien pronunciado? Albor. Albor. Abogado de Pablo García. Una primera consideración. Seguramente ustedes piensan que esto es injusto como fallo. ¿O lo aceptan? No, de ninguna manera, no. ¿Y por qué es injusto? Muchos motivos. Es un fallo de 200 y pico de páginas, pero he enfocado algunas cuestiones en particular que me daba la impresión que iba a ser lo más difícil que podría el tribunal tener en cuenta a la hora de decidir una condena. Digamos, fue realmente sorpresivo la condena. Nosotros esperábamos una absolución y mucho más aún
que la pena fuera de cumplimiento efectivo. Nos parece, hay un tema de decoro que me impide a mí expresarme con la libertad que me gustaría hacerlo en cuanto a este fallo, pero he podido enfocarme en algunos pasajes de la sentencia y, digamos, noto realmente plausibles violaciones a la Constitución Nacional en cuanto a que se ha presumido en contra del imputado. Nosotros tenemos para nosotros, digamos, se centró todo esto en la cuestión de un exceso de alcohol en sangre de Pablo García. Y para eso se valieron de un instrumento que tiene una forma de ser utilizado, que tiene un mantenimiento que realizarse. De hecho, es un instrumento, es un alcoholímetro que llega a la Argentina ya cuando era obsoleto en Alemania, su país de origen, en el país en el que no está ni siquiera homologado para valer como prueba en procesos penales. Este aparato, digamos, para que sus resultados sean válidos, se requiere que esté calibrado cada 6 meses. Nosotros hicimos notar que el certificado que la señora fiscal había acompañado al expediente, que demostraba que estaba calibrado el aparato, era 2 meses posterior a los hechos. Por lo tanto, no teníamos manera de saber si alguna vez ese aparato estaba calibrado. Pese a una realmente resistencia de la Fiscalía y de las querellas a que se supiera la verdad, porque se opusieron a cuanta medida de prueba yo planteaba respecto a esto, y muchas veces, lamentablemente, con la venia del tribunal, en disidencia, no todo el tribunal, nosotros explicamos que una calibración posterior no sirve para validar resultados anteriores, y que además las mismas instrucciones del aparato, que la defensa se encargó de incorporar al debate contra la oposición de todas las partes, el resto de las partes, indicaba que no se podía realizar en hospitales por la presencia de vapores de alcohol en el aire. Además de otras circunstancias como que había que evitar tener teléfonos celulares cerca porque influían en el resultado. Los policías dijeron que tenían teléfonos muy poderosos cerca. Preguntado a los policías acerca de si habían sido en algún momento instruidos acerca de cómo funcionaban estos aparatos, llegamos a la conclusión de que la fuerza les da un curso de 2 meses para aprender a usar la cachiporra y no les da ningún curso para saber cómo se usan estos aparatos. Por eso cometieron los errores de realizar una alcoholemia dentro de un hospital, realizar una alcoholemia sin sacarse los teléfonos celulares, y el solo hecho de los vapores en el aire ya invalida el resultado. Además de eso, hicimos una serie de argumentos acerca de que no puede soslayarse, no puede perderse de vista que la víctima circulaba por el segundo carril de la Panamericana, de noche, con ropas oscuras, sin elementos refractarios, sin luces. ¿Eso está probado? Sí, eso no está discutido. Eso surge de la sentencia. Segundo, digamos, el tribunal tiene que presumir, siempre se tiene que presumir a favor del imputado. ¿Qué hizo el tribunal? Presumió que el aparato estaba calibrado. Criterio del tribunal, y debía estar calibrado. Eso no se puede hacer, se lo prohíbe la Constitución. Que cuando se presume algo se tiene que presumir a favor del imputado. A falta de prueba, tengo que presumir que el aparato no estaba calibrado. También, digamos, los peritos oficiales no pudieron ubicar al ciclista en ningún lugar de la cinta asfáltica. El perito de parte lo ubica en el segundo carril. ¿Qué debería presumir el tribunal? O que tiene razón el perito de parte, o si no, tiene que presumir que estaba en el último carril, en el más rápido de todos. Porque si hay que presumir, se presume siempre a favor del imputado. Es decir, sí está absolutamente descartado que esto se hubiese producido en el pasto, en la banquina e incluso en el primer carril, simplemente por el lugar donde quedó ubicada la bicicleta. Entonces no podemos perder de vista esto, que esto pasó de noche. Hemos logrado demostrar que había un programa para racionalizar energía que ordenaba a las autopistas a tener una luz prendida, una luz apagada. Vinieron testigos a decir que esa zona era muy oscura momentos después. O sea, cuando un colectivero dice, ahí estaba la bicicleta ahí, el que la vio de cerca porque todavía estaba oscuro después, digamos, ¿no? Bueno, ¿la bicicleta tenía luz? No tenía ningún elemento ni lumínico ni refractario. Lo único que tenía un poquito de refractación era uno de los pedales de la bicicleta, que lamentablemente quedaba tapado con el borceguí del señor Rodas. Es decir, tenemos, digamos, esto está
Además, bueno, Pablo García circulaba a 60 kilómetros por hora. Digo, eso también está demostrado. Un elemento que surge siempre mencionado cuando se ha discutido, porque mucho se habló de este tema en su momento, son los 17 kilómetros de ese viaje. ¿Cómo se explica desde el lugar de la defensa? Bueno, ni siquiera desde la defensa, Víctor Hugo, desde los peritos oficiales. Hay una pericia que establece que hay dos explicaciones de por qué pudo haberse producido eso. Que Pablo García estuviera alcoholizado o que Pablo García estuviera en estado de shock. Por imperio legal, ¿qué corresponde que presumamos? Digamos, y esto no es un perito de parte, eran los peritos oficiales. Y además, los peritos oficiales dan toda una serie de explicaciones acerca de otras señales que son compatibles con el estado de shock y que estaban todas presentes en la conducta de Pablo García. Incluso la fiscal tuvo... ¿No actuó el hecho de no poder salir de la autopista o de pensar que era mejor llegar al peaje? Bueno, no ese es el elemento. Nosotros, había información que no teníamos, que no la sabíamos porque Pablo... Había cosas que recordaba y había cosas que no recordaba. Esto, la fiscal tuvo el tupé de decir que él se acordaba solamente de las cosas que le servían. Cuando se produce el juicio, que Pablo no lo sabía, no se lo pudo decir a su defensor, no lo pudo hacer en su descargo, varios testigos refirieron que Pablo todo el tiempo pedía asistencia para el señor Rodas. No sabía que estaba muerto y pedía que le traigan una ambulancia urgente. Lo primero que hizo cuando llegó el peaje no fue hacerle chistes. Hay un tema también de demonización que hasta el día de hoy se sigue produciendo. Decir que Pablo García llegó manejando es una cosa, una locura. Pero volviendo a eso, cuando llega al peaje, en lo primero que hace énfasis es en la persona que está con él ahí. No pide médico para él, que tenía toda la cara cortada, pide médico e insistentemente pide una ambulancia para el señor Rodas. Y eso nosotros no lo sabíamos. No es que Pablo se acordaba lo que le servía y lo que no le servía. Nos enteramos, Pablo se entera cuando lo dicen los testigos. ¿Por qué? Porque el estado de shock produce amnesias lacunares. Esto es lagunas, cosas que recuerdo, cosas que no recuerdo. Y hay después una cantidad de elementos más que nos llevan sin dudas a tener que inclinarnos por la circunstancia de que estamos hablando de un estado de shock. De hecho, hay un solo testigo que refiere al olor a alcohol, que nosotros lo interpretamos como que es, digamos, si una persona tiene la cantidad de alcohol que se supone, estamos hablando de 18 cervezas, por la cantidad de lo que se está hablando, 14 vasos de vino, 4 vasos de whisky estamos hablando. No puede ser que una sola persona refiera olor a alcohol. Nosotros lo que decimos es que esto era el alcohol que se utilizó para limpiarle la cara a él, porque no se usó ni yodo ni Pervinox, se usó alcohol para limpiarle la cara. Decimos, la única persona que habla de alcohol se refiere a eso. Cuando habla otra persona que se le pregunta, envalentonado ya, porque la fiscal no le preguntaba a nadie, uno solo espontáneamente lo refirió, ya se envalentona y empiezan a preguntar a los otros testigos. Los otros testigos dicen que no le sintieron aliento etílico, gente que le habló de cerca, gente que lo atendió, los médicos que lo atendieron. No figura en la historia clínica que tenga una intoxicación etílica, digamos. Uno llega a un hospital en una situación de emergencia y lo primero que se hace es eso, una crucecita en el casillero si tiene algún síntoma de intoxicación. Realmente es una decepción muy grande, es una frustración muy grande, porque yo tenía una expectativa de que este tribunal iba a poder evitar la presión mediática, iba a poder dictar un fallo conforme a derecho. ¿Cuánto jugó en contra de Pablo ser el hijo de Aliberti? ¿Y cuánto esa presión mediática que usted menciona, como por ejemplo esa demonización de lo que ocurrió en una primera instancia que se había popularizado, de que se reía de esa situación y que él era consciente que tenía a una persona allí en su coche, terminó repercutiendo? ¿En qué medida? Sin ninguna duda, si él no fuera el hijo de Aliberti, esta causa no hubiera llegado ni siquiera a juicio. No ya a una sentencia condenatoria y mucho menos a una pena de cumplimiento efectivo. Sin ninguna duda, hay un proceso de demonización y hay un tribunal que ha sido permeable a las presiones mediáticas y populares. Digamos, el día que terminó el juicio, nosotros tuvimos que salir en un patrullero, le rompieron el vidrio al patrullero en el que salíamos, y el tribunal, bueno, yo no tengo dudas que el tribunal hace un fallo para la televisión, hace un fallo para la prensa. ¿Cuál es el motivo? Acá tengo un colega, un distinguido colega al lado mío.
¿por qué tenía que el tribunal hacer alguna referencia acerca de los motivos por los cuales no lo detenía? Si nadie planteó nada. Cuando nadie plantea nada, no se dice nada. No hay una obligación de decirse, bueno, y no lo detengo porque nadie me lo pidió. Como diciendo, miren, vamos a hacer algo que deje contentos a todos, un fallo salomónico que en definitiva no deja contento a nadie, porque la familia esperaba 15 años, nosotros esperábamos una absolución, entonces hacen un fallo salomónico que no deja contento a nadie. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, le ponemos 4 años, queda en libertad, veremos si casación después esto lo revoca. Mientras tanto, les aviso, yo no lo metí preso porque nadie lo pidió. ¿Y de qué te esperó? No tenés que decir nada de eso. Me gustaría ver otros fallos del mismo tribunal si dicen lo mismo, si dicen, acá no me voy a expedir porque nadie lo pidió. Si no te pidió nadie, no tenés nada que decir. No, yo quería decir que es correcto, no es necesario si nadie lo pide, porque la cuestión es una petición de parte. Acá había una fiscalía, había 2 particulares damnificados y ninguno lo pidió. Puede ser la torpeza de quienes no lo pidieron, pero en realidad, ante la contestación, primero tuvo que haber estado la petición. Entonces yo quería preguntar, ¿cómo se retiraron hoy? Porque también el tema mediático tuvo que ver con el retiro de hoy de los tribunales. Bueno, nosotros tuvimos asistencia policial que nos acompañó donde yo tenía estacionado mi vehículo y nos fuimos manejando yo, por supuesto. Realmente es increíble que yo tenga que estar haciendo estas aclaraciones. Sí, porque se dijo que había manejado. Que manejando, realmente una cosa. Es muy gracioso porque no puede ir manejando al tribunal que está inhabilitado y que lo van a ver, ¿no? Bueno, pero se dice. No, lo pasé a buscar por la casa, lo llevé yo en mi vehículo, estacionamos a unas cuadras. Realmente es increíble que tenga que hablar de esto, ¿no? Se han dicho tantas cosas, que le hacía chistes a la chica del peaje, que tenía el carnet de conductor vencido, salieron a decir que tenía el carnet de conductor vencido, que eso es un tema bastante escabroso, porque cuando yo le digo, vos tenías el carnet de conductor vencido, no, están diciendo que tenías el carnet, no, adentro del auto me había quedado el carnet viejo, yo lo renové cuando cumplí años hace unos días, hace unos meses me quedó el viejo adentro del auto. La policía que tenía que custodiar la intangibilidad de la prueba, le entregó a la querella el carnet de conducir vencido, pensando que era el carnet de conducir vencido, ya lo tenía el juez de faltas de Malvinas Argentinas. Digamos, realmente el proceso de demonización, el odio. Pablo García era la persona más odiada en el año 2014 hasta que fue lo de Ángeles Rawson. Esto tuvo él que vivir con esto. Es una cosa, se le reprochan muchas cosas que hacen a tener que uno también seguir adelante con la vida. Uno también tiene que desde una perspectiva humana, tiene que levantarse, ir a trabajar y tener en su cabeza. Pablo tenía una necesidad también de que un tribunal dijera que él era inocente para poder seguir adelante con su vida. No le alcanza con lo que le decimos los que lo conocemos. Él necesitaba esto y realmente hoy está muy mal. ¿Es tuyo que esto en casación termina por lo menos con una reducción de pena? ¿Opina lo mismo? Yo realmente creo, considero... Se abandona 3 años. Considero que, quiero aclarar que el fallo fue dividido. Uno de los jueces, una de las juezas aplica una pena de ejecución condicional. Realmente, si se dictara una sentencia conforme a derecho, se impone la absolución, Víctor Hugo. Esto es algo que, digamos, nos lo han enseñado así en la universidad, lo enseñamos nosotros en la universidad hace muchos años, hace 20 años que estamos explicando que en este tipo de casos, donde hay concurso, porque fíjese lo que decía Pablo hace un rato, le pusieron algo más de pena porque algo de responsabilidad tenía la persona que iba manejando la bicicleta. No hay concausa en el derecho penal. No hay concausa en el derecho penal. Pero concretamente lo menciona. Sí, claro, pero eso es un error garrafal, realmente pero es un error usted estaba hablando del tema de expresiones mediáticas, que se reía, que se dijo tal cosa, que se dijo tal otra. Para después, pero eso no está en el expediente, esa cosa no está. Fue descartado por los... Vino la chica del peaje y dice, jamás me hizo ningún chiste de ninguna manera. Sí, yo lo leí claramente, pero ¿había tomado o no había tomado? No, a ver, no había... Él, de manera indirecta, consigue la fiscal porque pide como punto de pericia a los psicólogos que le pregunten si había tomado o no. Eso es una locura, porque usted no puede indagar a través de los psicólogos. Usted, ¿había tomado ahora voy a eso. Él, en esa oportunidad, refiere a haber tomado 2 cervezas muchas horas antes. 2 cervezas, no 2 litros de cerveza, dos porrones de cerveza una cantidad de horas antes. Lo cual es coincidente. Pero coincidamos con que si tenés el peritaje que te da que tiene alcohol en sangre y esa cantidad, además la descripción que hay en el hospital del estado de excitación que tenía, que lo tuvieron que atar, ante eso es muy difícil. No, Paulo.
precisamente el estado de excitación... De hecho, lo condenó el tribunal. Sí, absolutamente, pero no de lo hecho condenó por los medios. Lo vamos a recurrir esto. Pablo, si usted, espero que la sentencia lo diga, y si no, está, y yo me comprometo a acercárselo, los peritos coinciden en que ese estado de excitación también es compatible con el estado de shock. Digamos, es imposible, uno de los peritos refiere, lamentablemente es exclusivamente el perito de parte, que si realmente hubiera tenido la cantidad de alcohol que se supone que tenía, no hubiera llegado siquiera a la autopista. Nosotros no tenemos dudas de que ese resultado es un resultado falso. 1.45 es. 1.45, sí, pero no es el cuádruple, después. es el... Sí, Paulo, a ver, si hay vapores de alcohol libres, digo... Las instrucciones del manual dicen no tomar pruebas en lugares cerrados con vapores de alcohol. Ese es un aparato, ese aparato no es un aparato muy fiable, es un aparato que reacciona a los solventes, reacciona a muchas cosas. Dígame si usted conoce algún lugar donde tenga mayor vapores de alcohol libres en el ambiente que un hospital. No había manera que se la tomaran ahí, porque arroja falsos positivos. Está en línea el doctor Domínguez, abogado de... la víctima y las hermanas también. ¿Con quién voy a hablar? Se ha cortado el contacto, vamos a tratar de restablecerlo porque naturalmente nuestro propósito es hablar con la mayor cantidad de personas posibles involucradas. A lo que iba a ver, hago la aclaración. A mí Pablo García me parece un gran tipo, lo conozco, me parece un buen tipo. Pero no me parece un mal fallo. No me parece un mal fallo, más allá que es un buen tipo. Era o un homicidio simple con dolo eventual, que es lo que pretende la querella también está furiosa, porque le dijeron que no, porque no corresponde en forma correcta, y no le dieron ni siquiera el máximo de homicidio culposo a alguien que estaba alcoholizado manejando sobre la Panamericana. Ante eso... es un fallo justo. Quizás ustedes en casación bajarán la pena un poco, la discusión lógica y necesaria de un juicio, pero ninguno quedó conforme, se da la máxima de la justicia. Es un fallo justo. Bueno, Pablo, que estaba alcoholizado lo dice usted, yo le estoy dando mis argumentos. No, el tribunal. Pero aún así, lo dice usted, lo dice el tribunal, en una sentencia que no está firme, pero aún así falta un dato que es trascendental. Aunque Pablo García estuviera alcoholizado, el hecho de que la víctima circulara de noche sin elementos refractarios ni luces, con ropa oscura, por el medio de la Panamericana, hace que sea irrelevante cualquier estado de intoxicación que pueda tener el conductor. Porque un perito mencionó, el perito de parte, que el hecho se hubiera producido igual con una persona alcoholizada manejando el vehículo o una persona no alcoholizada. Por una razón muy sencilla. A 60 kilómetros por hora, la distancia que se recorre en la velocidad de reacción, que es 0,8 segundos, es una distancia de 14 metros. Los faros del 504 iluminan 10 metros. Es decir, no había tiempo para nadie, una persona lúcida, sí, de una hecho persona no hay alcoholizada. frenada. De hecho no hay frenada. No hay frenada, ojo con eso, él frenó. No hay frenada. No queda marcada la frenada. No queda marcada tampoco queda marcada la rueda. Iba a 60 kilómetros por hora. La circunstancia de que los vidrios quedaran en el exterior demuestra que hubo freno. Él frenó. Quisieron decir que no había freno para decir que estaba tan alcoholizado que no pudo frenar, pero él frena. No queda marca, porque para que quede marca se tiene que producir una fricción sobre el suelo muy fuerte. Cuando él estalla el parabrisas y entra la víctima al habitáculo, él suelta el pedal del freno y después sigue y lo primero que hace es pedir auxilio. Digo, esto se puede interpretar de la manera que ustedes quieran, pero igual, bueno. A favor de su cliente, digo, nunca vi a un procesado hoy condenado en primera instancia que pidiera tantas veces disculpas como Pablo García durante el proceso. Nunca vi a un procesado hoy condenado en primera instancia que pidiese tantas veces disculpas. No le entiendo. Como Pablo García, que durante todo el tiempo pidió, que habla bien de él, que todas las veces que tuvo oportunidad pidió perdón. Él se siente... Pero eso no lo exime de responsabilidades. No, desde ya, lo que lo exime de responsabilidad es la conducta de la propia víctima. La propia víctima podía tener los grandes motivos, los importantes motivos que tenía para no ir por donde correspondía, pero no perdamos de vista que estamos hablando de una persona que circulaba a 60 kilómetros por hora por la Panamericana. Digamos, no estamos hablando de una persona que venía corriendo picadas,
y que en ese marco se produce. Digamos, realmente ahí se está transformando a una persona que es un fin en sí mismo, se la está transformando en un medio para dar un mensaje a la sociedad. Y eso realmente, cuando le toca a uno, preferiría no ser un medio, sino ser un fin en sí mismo. Ahora, doctor Aur, de acuerdo a lo que dice el fallo y de acuerdo a lo que dice usted, la clave de la condena es exclusivamente el tema de la pericia sobre la alcoholemia, sobre el alcohol. Efectivamente. Es contundente, por eso usted la ataca. Sí, digamos, a ver, nosotros tenemos dos tipos de argumentos, argumentos de hecho y prueba y argumentos de derecho. Por un lado, lo que venía diciendo, no está acreditado el exceso de alcohol en sangre, de hecho hay muchos elementos que nos llevan a pensar lo contrario, la falta de testigos que lo refieren a una sola persona y que es una persona que lo ve después de las curaciones que le hacen a él. Todas las personas que estuvieron cerca de él, ninguna refiere un exceso de alcohol en sangre, la cuestión del alcoholímetro no calibrado, pero de otro lado también tenemos argumentos de derecho en cuanto a lo que decía recién. Si el hecho se hubiese producido igual con una persona alcoholizada o no alcoholizada, no hay posibilidad de atribuirle a esto, nada más que o a la fatalidad o a la propia conducta de la víctima, que es lamentable, es muy feo, es antipático que uno refiera a esto, pero es la realidad, es lo que nos enseñaron en la universidad. ¿La querella qué pedía? La querella pidió homicidio simple con dolo eventual, 15 un delito que es de 8 a 25 años, pidió 15 años. Más o menos el caso vendría a ser parecido, según la querella, homicidio simple. a una persona que le pega un tiro a otra. Igual, Víctor Hugo, hagamos una aclaración. El tema del homicidio con dolo eventual no existe en la jurisprudencia. No hay, por la Corte Suprema de Justicia, ¿qué quiere decir con dolo eventual? Dolo eventual es como que alguien imagina un resultado y actúa en consecuencia y no le importó. ¿Qué te dicen los jueces? Yo no puedo entrar en la psiquis del tipo, salvo que me diga, yo iba a 180, pasé los semáforos, imaginé que iba a matar y además no me importó. Entonces, no pueden entrar a la conciencia. Hay que eliminar esta teoría del dolo eventual o escribirla en el código. Hay que tener el coraje de escribirla. Dolo eventual es esto y cuando pase esto es de 8 a 25 años. Puede haber incidido en el jurado, además de todo lo que mediáticamente ha sucedido, querer ir por la mitad del camino de lo que desde el punto de vista jurídico es inaceptable, el homicidio simple y la absolución. Bueno, precisamente lo que, digamos, yo cuando vi que había poca policía en el recinto ya estaba augurando que las cosas no iban a salir como nosotros esperábamos y realmente entiendo que han buscado hacer un fallo que deje contentos a todos y que no, en definitiva no deja contento a nadie. ¿Qué tendría que pasar para que vaya preso y qué puede pasar para que no vaya preso? Mire, a mí me encanta vivir en un país en el que las personas van presas cuando están condenadas con condena firme. No me gusta una persona que esté por las dudas presa a ver si es culpable, ¿no? Tenemos el caso de Milagros Sala, que es una barbaridad. ¿Qué tendría que pasar para que Pablo García vaya preso? Tendría que ser confirmada la sentencia en el resto de las instancias. Hablamos de Cámara de Casación y Corte. Falta todavía bastante tiempo para eso. Y en términos procesales... Estamos hablando de años. Estamos hablando de años. No puede ser más de 5 años desde la sentencia, pero sí puede ser 2, 3 años. Podemos estar hablando de eso, porque estamos hablando de casación, Corte de la provincia y Corte Nacional. Los tiempos que uno maneja en general son unos 3 años y medio. La alternativa es que si le bajan a 3 es de cumplimiento efectivo y no iría a la cárcel. Cumplimiento condicional y no iría a la cárcel. Claro, condicional. Pero yo creo que, como dice Pablo, desde el punto de vista jurídico está difícil porque hay una condena y es 3 votos más allá que uno va por la condicional. Me parece que la casación puede dar vuelta a una absolución. No va a ser tan fácil, doctor, ¿no? Yo voy a pelear la absolución y por supuesto que siempre se hace una defensa alternativa, que es eventualmente que se le disminuya la pena a una pena que sea razonable. Realmente una pena de cumplimiento efectivo, en el peor de los casos podría tratarse de un homicidio culposo, una persona primaria que no estaba excediendo la velocidad, que digamos, uno tiene que valorar un montón de cosas al momento de poner una pena entre el mínimo y el máximo. Y salió a la luz que Pablo García, contradiciendo todo lo que decían los medios, en cuanto a que lo único que le importaba era el mismo, salió a la luz gracias al juicio que en lo primero que se preocupó fue en la víctima. Quiero agregar algo. En caso de confirmarse la condena a 4 años, obviamente el doctor no va a querer que esto suceda, Pablo García debe estar 3 años detenido. 2 años para lograr salidas transitorias y 3 años para lograr la libertad condicional, más o menos un poquito menos, a las 2/3 partes. Estoy pensando en casos que en algún momento me han provocado mucho dolor. Siempre tengo en cuenta el de un muchacho que iba a la cancha y luchaba porque un tipo en una picada
pasó contra su auto por Lugones, creo que era, o Cantilo, una de las dos. Y en la picada rozó el auto, lo chocó, lo incendió y murieron la mujer y su nenita. Y yo recuerdo perfectamente lo que ese hombre luchó frente a quien estaba haciendo una picada para ver si podía lograr que la pena tuviera otro curso. Y no lo consiguió. Y no lo consiguió. Lo logró en primera instancia. El caso Cabello. El caso Cabello que cambió la ley. Lo logró en primera instancia. El tribunal oral le dio 11 años de prisión a el acusado y tuvo que ir detenido y cumplió 2 años presos y después la Cámara de Casación cambió la calificación, le puso 3 en suspenso, como es lo común. Pero en ese momento era 3 años. Exactamente. Pasa que ya en esta última, ¿hace cuántos años se cambió? Es la ley Cabello. A partir de este caso, por la repercusión, se cambió la pena. Se llevó a 5 años. Lo cual es realmente un disparate porque, digamos, aumentar las penas en los delitos culposos, cuando uno se comete un delito que uno no quiere cometer, digamos, es difícil que uno pretenda la motivación en la norma de un delito que uno no quiere cometer. Realmente aumentar las penas lo que consigue es que las personas que atropellan a otras personas no se preocupen por la persona que está accidentada, sino por su propia impunidad, de escaparse, digamos. Doctor, ¿cuál fue la relación o el acercamiento que tuvo Pablo y su familia con los familiares de la víctima en todo este tiempo? No, básicamente Pablo, la familia de Pablo no, Pablo generó un vínculo con, estamos hablando de que han pasado 3 años, el hijo del señor Rodas era muy pequeño, ha tenido un vínculo relativamente, digo, no sé cómo calificarlo, pero ha tenido diálogo con la señora Catalina y con el hijo ha tenido diálogo bastante fluido. Han hablado montones de veces, pero son cosas de ellos, preferiría no meterme yo en eso. ¿Y por qué no habla Pablo? ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué no va a los medios? En un primer momento... Pablo está en un momento muy especial. Pablo trabajamos juntos. Sí, tal cual. Cuando dije que lo conozco como un ser humano de esos que uno puede decir excepcionales, lo digo con absoluta propiedad. Y hace 2 meses empezó a no poder sobrellevar esta situación y la presión que significaba y pidió que no quería seguir trabajando porque no podía pensar, no podía actuar de la mejor manera. Es decir, hemos sido testigos de un No, yo digo, si no le haría bien hablar. No, yo tengo que reconocer. Así que no creo que tenga posibilidades de verbalizar. En alguna medida también, digamos, la decisión de cómo iba a ser el vínculo con la prensa fue algo que nosotros lo vimos porque, digamos, yo recomendé el silencio. Yo recomendé el silencio por cuanto necesitaba que esto saliera de los medios para tratar de obtener de un tribunal una decisión justa. Los tribunales, los jueces son seres humanos. Fíjense, digamos, ¿es normal que haga un comunicado? Paulo, ¿es normal que un tribunal haga un comunicado de prensa de por qué no mandó detener a la persona? Digamos, la presión mediática... En los casos mediáticos. Yo no creo que este tribunal se deje presionar por los medios. Lo llamativo es que me parece que no lo dice en el fallo. En el fallo no dice eso de que no lo detuvo, sino que lo dice en el comunicado, algo así como calmar a las fieras. Y la verdad es que la justicia no tiene que dictar fallos para los medios o para los ciudadanos. Tiene que dictar fallos con las pruebas y respecto de la víctima y el victimario. Si no, caemos en la justicia popular, que no es juicio por jurado. Sería justicia popular donde vamos a hacer lo que dicen los medios o lo que dice la gente. Por ejemplo, 4 años... Esto hablando a nivel general, debe haber muy pocos casos donde por homicidio culposo a una persona se da 4 años de prisión. Creo que el último, o el primero, fue la Hiena Barrios, que cumplió prisión por un accidente de tránsito, casi 2 años y medio de prisión. ¿Y por qué? Porque el máximo es 5. Los jueces tienen de 2 a 5, atenuantes y agravantes. Y ahí tienen que merituar la pena. En este caso no había antecedentes. A mí me parece que el fallo, desde el punto de vista jurídico, es correcto, pero me parece duro en cuanto a los 4 años. Gracias, Darío. Doctor Albor, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Pablo, ¿algo más sobre este tema? Y seguramente el doctor Albor en los próximos días, no sé qué plazos tiene, va a apelar y bueno, casación va a definir. Efectivamente.